Bien, estamos en este minuto iniciando la segunda cápsula de la asignatura Derecho Civil 3 sobre obligaciones. Vamos a iniciar en esta sesión el estudio de las diferentes clasificaciones de obligaciones. Primero vamos a hacer una especie de barrido, análisis general de las diversas clasificaciones, para posteriormente entrar derechamente al estudio de cada una de ellas de manera más detallada, pormenorizada. A ver, según la fuente, es decir, según el origen, las obligaciones pueden ser contractuales. Por ejemplo, la obligación del comprador de pagar el precio, la obligación del arrendatario de pagar la renta de arrendamiento, la obligación del mutuario de pagar el préstamo. Las obligaciones pueden ser cuasi contractuales, es decir, cuando emanan de un cuasi contrato. Por ejemplo, todas las obligaciones que se asumen cuando hay una comunidad. Imaginémonos, fallece una persona, quedan 3 hijos, queda una cónyuge o un conviviente civil, y todos los bienes que eran del causante se transmiten a sus herederos, quienes pasan a formar parte de una sucesión o comunidad hereditaria. Bueno, todos esos vínculos de orden económico con compromiso patrimonial son obligaciones cuasi contractuales. Obligaciones delictuales son aquellas que provienen de un delito civil, es decir, cuando una persona dolosamente, malintencionadamente causa daño a otra. Si se determina la existencia de un delito civil, surge el deber jurídico de indemnizar, la obligación de indemnizar. Imaginémonos, por ejemplo, un incendio. Una persona incendia la casa del vecino, con el propósito deliberado de causarle un daño. Si se establece después responsabilidad civil por ese incendio, la obligación indemnizatoria tiene su fuente en un delito civil. Obligación cuasi delictual civil es aquella que tiene su origen en las actuaciones negligentes, imprudentes, con impericia, en último término, culpables de los sujetos. Por ejemplo, atropellar a una persona. Si se establece responsabilidad civil, hay que indemnizar los perjuicios. Y esa obligación de indemnizar perjuicios tiene su origen en un cuasi delito. Lo mismo, por ejemplo, una negligencia médica. Si se establece la obligación de indemnizar por un error médico, una negligencia médica, en cualquiera de las etapas, ya sea una etapa de diagnóstico, tratamiento, intervención quirúrgica, etcétera, etcétera, la obligación de indemnizar del médico, del equipo médico, etcétera, etcétera, es una obligación cuasi delictual. Y finalmente están las obligaciones legales que tienen su fuente en la ley. ¿Dónde podemos encontrar innumerables obligaciones con fuente legal? Están, por ejemplo, en el Código Tributario, en el Código del Trabajo, en el Código de Comercio. Son obligaciones de orden legal. Según la eficacia, las obligaciones pueden ser civiles o naturales. Vamos a entrar sobre eso un poco más adelante. Según el objeto, las obligaciones admiten varias clasificaciones, positiva o negativa. Es decir, si la prestación supone hacer algo o no hacer algo. Según la determinación del objeto, la obligación puede ser de especie o cuerpo cierto o puede ser de género. Por ejemplo, debo entregar un automóvil, marca, modelo, año, número de motor, número de chasis, color. Si hay una máxima especificación, la obligación es de especie o cuerpo cierto. En cambio, si la obligación no implica esta especificación máxima, decimos que la obligación es genérica. Ejemplo, entregar un auto.
Según el contenido de la prestación, la obligación puede ser de dar, hacer o no hacer. La vamos a explicar en unos momentos más. Y según el número de bienes que integran la prestación, la obligación puede ser de objeto singular, por ejemplo, debo entregar un auto, o puede ser de objeto plural, o sea, más de un bien. Y ahí encontramos de simple objeto múltiple, alternativas y facultativas. Atendiendo los sujetos, o sea, cuántos acreedores, cuántos deudores, la obligación puede tener unidad de sujeto. Unidad de sujeto supone un acreedor y un deudor. O con pluralidad de sujetos. Supone que haya más de un acreedor, más de un deudor, o más de un acreedor y más de un deudor. Pueden ser a su vez simplemente conjuntas o mancomunadas, obligaciones solidarias y obligaciones indivisibles. Desde ya les dejo en claro que esta clasificación de obligaciones es tremendamente importante para la vida práctica de un abogado. Atendiendo la forma de existir, pueden ser principales y accesorios. Según sus efectos, pueden ser las obligaciones puras y simples o sujetas a modalidad. Y estas últimas, a su vez, condicionales, a plazo y modales. Aquí les hago una breve alcance, porque aquí ustedes van a tener que poner en práctica algo de lo que se estudió en Derecho Civil 1 a propósito de las modalidades de los negocios jurídicos. Recuerden, la condición, el plazo y el modo. Acabamos de estudiar las obligaciones sujetas a condición suspensiva o resolutoria, las obligaciones a plazo, extintivo o suspensivo, entre otras, y las obligaciones modales. Según la legislación que regula la obligación, tenemos obligaciones civiles, están reguladas por el derecho civil. Obligaciones comerciales o mercantiles, reguladas por el Código de Comercio. Laborales, reguladas por el Código del Trabajo. Tributarias, reguladas por el Código Tributario. Ejemplo, una obligación civil, entregar el bien vendido el vendedor. Obligación comercial, bueno, son entre otras las obligaciones que deben asumir los sujetos que se dedican al comercio. Ustedes van a estudiar los actos de comercio y las consecuencias de ser comerciante. Obligaciones laborales, pago de remuneraciones, descanso, seguridad para los trabajadores. A propósito de lo que estamos viviendo como esta pandemia del coronavirus. Tributarias, declarar un impuesto, pagar un impuesto, llevar registros, etcétera, etcétera. Según la forma de cumplimiento, las obligaciones pueden ser de ejecución instantánea. El caso más simple, una compraventa de cosa mueble al contado. Voy al supermercado, compro un determinado producto, lo pago, me lo entregan. Las obligaciones se ejecutan de inmediato, nada queda pendiente. Obligación de ejecución diferida, cuando la obligación de uno o ambos se pospone en el tiempo. Por ejemplo, voy a pagar el saldo de precio de la compraventa del vehículo al 30 de diciembre de 2020. O pueden ser de tracto sucesivo. Ya vamos a explicar cuándo una obligación tiene este carácter. Y tenemos finalmente las obligaciones según las exigencias de cumplimiento, y ahí están las llamadas obligaciones de medio y las obligaciones de resultado. Esta clasificación es muy interesante porque es una clasificación nueva que ha tenido muchísimo desarrollo en la ciencia médica. En definitiva, este es un tema realmente apasionante, pues en general la medicina siempre ha dicho que la obligación que asumen los profesionales de la salud
es una obligación de medio, es decir, desplegar todo aquello que está a su alcance según su lex artis. Pero en ningún caso ellos asumirían el resultado, por ejemplo, del restablecimiento de la salud quebrantada de un paciente, o en último caso, salvarle la vida. En cambio, la obligación de resultado es aquella en que se garantiza no solo el despliegue de una actividad encaminada a cumplir, sino que en la obligación de resultado lo que se garantiza es que el resultado que inicialmente se propone o se busca. Por ejemplo, la obligación que asume el transportista es una obligación de resultado. O sea, si yo mañana compro un pasaje de avión para dirigirme a la ciudad de Buenos Aires, la única manera que el transportista aéreo se exonere se exonere y no haya cuestionamiento a su respecto es que me deje a mí en el aeropuerto de Buenos Aires. Él no podría decir, mire, sabe, yo hice todo lo humanamente posible para dejarlo en Buenos Aires, pero sabe que confórmese con que yo lo dejé en la ciudad de Mendoza. No me sirve. Porque en las obligaciones de resultado, el deudor se libera cumpliendo lo convenido, cumpliendo lo pactado. Vamos a volver sobre esto porque cuando analicemos esta clasificación voy a plantearle a ustedes que cómo este tema se ha dado mucho en el tema médico y cómo esto lo está enfrentando hoy día la doctrina y la jurisprudencia. La primera clasificación de obligaciones es aquella que distingue entre obligaciones civiles y obligaciones naturales. Esta clasificación la vamos a encontrar nosotros en el artículo 1470 del Código Civil. Acá tenemos en esta norma definición legal que de alguna manera nos permite a nosotros entender que, sabiéndonos el concepto legal, debería ser suficiente para comprender la institución. ¿Qué nos dice la ley? Que la obligación civil es aquella que da derecho para exigir su cumplimiento. Esta definición tiene sí un aspecto, tiene una omisión, pues junto con decirnos que da derecho para exigir su cumplimiento, omitió decirnos que autoriza al acreedor para retener lo que ha recibido por ella. Por lo tanto, complementando la norma legal y llenando este vacío legislativo, podemos decir que obligación civil es aquella que da derecho para exigir su cumplimiento y para retener el acreedor lo que se le ha pagado o dado en virtud de la misma. En cambio, la obligación natural es aquella que no da derecho para exigir su cumplimiento, pero que si se llegan a cumplir, autorizan al acreedor para retener lo que se ha dado o pagado por ellas. Vamos a poner inicialmente un ejemplo para que los efectos de que ustedes puedan comprender de qué es lo que estamos hablando. Imagínense ustedes que se contrajo una obligación, imagínense usted, en la década de los años 80. Esa obligación era pagar una determinada cantidad de dinero. Había un plazo para pagar esa obligación. Pero el deudor no satisfizo la obligación, no la pagó. El acreedor no ejerció los medios que la ley le proporcionaba para cobrar y simplemente el tiempo, el plazo transcurrió. Vamos a estudiar al final del curso una institución que es la prescripción extintiva, que en el fondo es un medio para extinguir las acciones de los acreedores cuando pretenden ejercer sus derechos a cobro transcurridos los plazos que la ley permite o posibilita para cobrar. Y pensemos, estamos al año 2021
Y ese deudor que no pagó en la década de los 80 se nos presenta y nos dice, mire, yo contraje una obligación con usted, no pagué esa obligación y hoy día quiero pagarla. ¿Tengo acción para cobrarle después de 30 o 40 años? La respuesta es clara y categórica, no. Pero ¿qué ocurre cuando él me dice, mire, le transferí, le voy a transferir, aquí está un cheque, aquí hay un depósito a plazo, aquí hay un vale a la vista, o en último caso, aquí está el dinero en efectivo? ¿Puedo retenerlo o no puedo retenerlo? Bueno, las obligaciones naturales son aquellas que no me permiten a mí instar por un cobro judicial, pero sí me posibilitan que yo pueda retener lo que se ha dado o pagado por ellas. Ahora, dicho esto, viene la pregunta. Cuando se cumple una obligación natural, ¿qué se está cumpliendo? Es decir, esto nos lleva a preguntarnos la naturaleza jurídica de la obligación natural. Y para esto hay posibles 4 alternativas desde el punto de vista conceptual. Para algunos se trataría de una obligación no jurídica, o dicho de otra manera, una obligación moral o de conciencia, que solo produce un efecto, es decir, que no se puede repetir lo pagado. O sea, yo no podría, después que pagué, arrepentirme e ir a la casa del acreedor y decirle, mire, sabe, devuélvame lo que le pagué. Pero para ellos esto sería un deber moral, un deber de conciencia. Para otros, la obligación solo se convertiría en una de naturaleza jurídica cuando el deudor paga. Antes participaría de la idea de ser una especie de deber moral, ético o de conducta o de conciencia. Otros estiman que no es un vínculo jurídico ni antes del pago ni después del pago. Jurídicamente sería un hecho que justifica la atribución patrimonial que se hizo al deudor. O sea, dicho de otra manera, en el fondo, aquí lo que habría sería un hecho vinculado al nexo jurídico que en el pasado contrajeron estas dos personas. Y por lo tanto, ese nexo del pasado, de alguna manera, se nos representaría hoy en el presente a efectos de justificar por qué yo puedo retener eso. Pero no sería un nexo jurídico, sino que sería, digamos, ni antes ni después del pago. En cambio, para otros, que son, yo les diría, lo más razonable, eh, ellos dicen, mire, esto no es un problema de ética, no es un problema de moral, no es un tema de conciencia. Porque quien paga una obligación natural está pagando un deber jurídico, que o sea, no está cumpliendo un deber moral. Deber moral, por ejemplo, es quien hace una donación. Imagínense usted a la Teletón, en el caso de una catástrofe. Eso podría ser un tema de orden moral. Pero quien mañana está pagando, aun cuando lo haga 30, 40 o 50 años después, no está cumpliendo un deber de contenido ético, sino que está cumpliendo una obligación. O sea, es decir, eh, cuando uno realiza actos vinculados a su conciencia, son actos de liberalidad. En este caso, no hay liberalidad. Ahora, las obligaciones naturales son una excepción en el derecho común, puesto que la regla general es que toda obligación le conceda al acreedor la prerrogativa o la potestad de exigir el cumplimiento de ella. Por lo tanto, siendo excepcionales, surge la gran pregunta. ¿Solo son obligaciones naturales las que indica el artículo 1470? ¿O hay más de aquellas que indica el artículo 1470? Un antiguo autor, un gran jurista, don Luis Claro Solar, dice que el artículo 1470 es taxativo y da ahí 3 razones por las cuales él entiende que solo son obligaciones naturales aquellas que expresamente dice el artículo 1470. En cambio, otros autores, entre los cuales podemos mencionar a Fernando Fueyo, a don Antonio Boanovich, a don René Ramos,
piensan que el artículo 1470 no sería taxativo. Y a su vez, ellos dan los argumentos para estimar que no sería una enumeración de orden taxativo. Si bien la mayoría de la doctrina está de acuerdo en que el artículo 1470 no es taxativo, no hay uniformidad sobre cuáles serían los otros casos fuera de los no comprendidos en el 1470.